Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Daniel Padilla Aguilar. Eh, es- este es un video sobre el curso de cálculo diferencial de la UNAD y hoy vengo a hablarles sobre el límite de una función. Para el límite de una función yo agarré como ejemplo un ejemplo muy práctico que es eh, el tema, ya un momento voy a compartir pantalla. Compartimos aquí sobre este documento. En este documento me muestra lo que investigué todo sobre la límite de una función y todo con respecto a eso. Aquí explicando un poco sobre el tema y estudiándolo en base de lo que es el límite de una función, me da a entender muchas cosas, pero sobre todo lo comprendí con una mayor razón cuando lo vi con este ejemplo. Por ejemplo, dice que acercándonos al límite es lo que le dieron como nombre a esta actividad. Por ejemplo, entonces cogieron como ejemplo el título de ¿podemos llegar al final sin tocarlo? Es una pregunta que muchas personas se hicieron y yo al leerlo también me la hice. Me puse a indagar un poquito más sobre el ejemplo y esto fue lo que entendí. Esto fue un resumen de lo que investigué. Dice, imagina que estás caminando hacia una puerta que está a 10 metros de ti y cada vez que das un paso avanzas a la mitad de la distancia. De acuerdo a esta información, desarrollamos el problema de la solución, que dice aquí, vamos a analizar lo que ocurre en los primeros pasos. Entonces, en el primer paso nos muestra cómo, por ejemplo, dice que en el paso uno avanza a la mitad de 10 metros, que son 5 metros. Entonces, al avanzar 5 metros, te quedan 5 metros por recorrer, ¿no? Y en el paso 2 avanzas la mitad de lo que queda, entonces avanzaría 2,5 y quedarían 2,5 metros por seguir. En el paso 3 la mitad de 2,5 que es 1,25 es lo que avanzas y también lo que te queda faltando. Y en el paso 4 que es el 0,625 y queda 0,625 todavía por recorrer. De esta forma sucesivamente va ocurriendo al momento de dar el ejemplo. Por ejemplo, entonces acá en la observación dice, cada vez que te acercas más a la puerta, nunca la tocas completamente si solo avanzas la mitad. Sin embargo, para efectos prácticos, en algún momento estarás tan cerca que parecerá que la tocaste, pero en realidad no, ¿verdad? Porque siempre está afirmando que avanzas la mitad, pero te queda todavía la mitad de ese camino por recorrer. Entonces, en algún punto, es verdad, en algún punto estarás tan cerca de la puerta, en este caso, porque estamos hablando del ejemplo, estarás tan cerca de la puerta de que cuando quieras volver, bueno, cuando quieras ver, ya estás tan cerca de la puerta que pareciera que ya la estuviese tocando, pero en realidad no, porque todavía te falta la mitad del último espacio por recorrer, pero en realidad no lo has tocado todavía. Con todo esto, me puse a indagar un poco más y encontré un ejemplo que me llamó mucho la atención, que es lo que es la función. Me encontré con este ejemplo y me gustó y decidí adaptarlo a mi realidad. Por ejemplo, no lo tomé igual, sino que lo adapté a como yo pensé que estaría mejor. Y decidí que así estaba bien para explicarlo. El ejemplo de una función da a entender sobre, aquí la función dice que f de x es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y en el paso uno, como expliqué aquí, como yo me tomé el tiempo de hacer el paso a paso, dice que analizamos la función. En ese momento analizamos la función. Dice, esta función no está definida en x igual a 1, porque si reemplazas, o sea, si reemplazamos la x por el 1, nos queda f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1 y 1 y sobre 1 menos 1, y eso daría igual a 0. No se aproximaría a nada, y con respecto a eso,
no provoca, o sea, no se estaría cumpliendo el límite de la función. Pero entonces aquí me tomé el tiempo también de hacerlo con otro valor cuando ya se acerca a uno y haciéndolo, simplificándolo algebraicamente, nos queda que f de x queda a x menos uno por x más uno sobre x menos uno. Es igual a x más uno. Que para x, entonces solamente quedaría a uno, o sea, se acercaría a uno. Así que la función se comporta como una recta de y igual a x más uno, excepto en x igual a uno, donde hay un huequito. O sea, ahorita le explico sobre el huequito del que habla. Aquí podemos también notar, bueno, este ejemplo lo hice bueno, este ejemplo también lo hice con el fin de graficar en GeoGebra. Entonces, al final nos queda que la función de f de x es igual a x elevado al cuadrado, menos uno. Voy a poner aquí un momento. Así x a la 2, x elevado a 2, quitamos el 2 y nos queda x elevado a 2 menos 1 sobre x menos 1. Entonces, en GeoGebra, vamos a GeoGebra y podemos verificar, vamos a verificar este ejercicio. Vámonos a GeoGebra, acá, en el navegador, y aquí podremos encontrar la función. Entonces, aquí vamos a hacer la función de f de x, que sea igual, o mejor, vamos a copiar y pegarnos para que sea más rápido, porque me resultaría bastante complicado hacerlo así de esta forma. Vamos a, vamos a copiarlo y de esta forma nos quedaría más fácil. Vamos a hacerlo así y vamos a ir nuevamente a GeoGebra para explicar el tema. Y entonces ya vamos a eliminar esto. Vamos a ver en este copiamos y pegamos la función y aquí nos arroja la función de f de x al cuadrado, no, f de x igual a x al cuadrado menos uno y x menos uno sobre x menos uno. Cuando nos hablaba del huequito, habla sobre el punto que queda entre el plano cartesiano y la función que pasa por menos uno en las x y uno en las y. A eso me refería con el punto de el huequito entre comillas. Entonces, de esta forma vemos reflejada la que es el diagrama o la función en GeoGebra y de esta forma podemos concluir de que la observación está bien hecha. Continuando con el tema, vamos a volver a la página. Continuando con el tema, podemos ver entonces que como conclusión damos a entender de que aunque f a la 1, f de 1 no está definida, cuando te acercas a x igual a 1, el valor de la función se aproxima a 2. Entonces, por lo tanto, el límite de la función de x a la 1 se está cumpliendo correctamente. Con todo esto, como quedó como una observación, que es que el límite de una función es la que se acerca a la idea del límite. Nos ayuda a entender cómo se comporta una función o un número, ya que de esta forma nos estaría explicando claramente todo lo que hay que hacer con respecto a el límite de una función y todo lo que hay que aprender con respecto a este tema porque es bastante prolongado. Una función, un número que se comporta que se aproxima a un valor específico, aunque el valor no se alcance exactamente a este concepto es clave en el cálculo. El cálculo diferencial, tanto integral, la ingeniería y en otras áreas más de la matemática donde se utiliza el límite de una función.
Y para concluir, podemos decir que el límite nos dice que el valor que se aproxima a una función, aunque no llegue exactamente al punto, es el punto en el que más se acerca. Con esto concluimos el video individual, y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Manuel Tita Concha, estoy estudiando licenciatura en matemáticas y estoy en el quinto semestre de mi carrera. Hoy les explicaré un tema muy importante que son los límites de una función. Los límites de una función describe el valor al que se aproxima esa función o también una secuencia a medida que sus entradas se acercan a un punto específico. Por ejemplo, si una función f de x se acerca a un valor L cuando x tiende a C. Lo que quiere decir aquí es que x, cuando x tiende a C, o sea, a un número, la función se acerca a un valor L. Dependiendo del número que elijamos en C, la función va a tener otro número en L. Nuestra función es representada normalmente por una línea en el plano cartesiano. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, cuando X tiende a C, estaríamos hablando del valor de X en el plano cartesiano. Y L sería el valor de Y en el plano cartesiano. Tenemos una situación problema donde explicaremos la velocidad de un coche. Un coche se acerca a un semáforo rojo. La distancia entre el coche y el semáforo es de 10 metros. El coche frena y se detiene justo antes de llegar al semáforo. Como podemos ver en nuestro enunciado, que es muy importante leerlo y comprenderlo, podemos ver que el coche se detiene justo antes de llegar al semáforo. Lo que quiere decir que tenemos que buscar un límite que haga que nuestra función, que nuestro coche se detenga antes de llegar al semáforo. Que la velocidad que tenga sea al llegar al semáforo sea cero. Función distancia. La distancia entre el coche y el semáforo en función del tiempo t es dt es igual a 10 menos 5t. Esa es nuestra función. Aquí, como el coche se debe detener antes de llegar al semáforo, nuestra función debe dar 0. Tenemos que buscar un límite para que esta función de 0. Podemos hacer muchos intentos o mirar nuestra función, pero lo más importante es estudiarla de forma crítica. Yo aquí puedo observar que como mi función debe dar 0, entonces tengo que hacer que 5t me dé 10 para que 10 menos 10 me dé 0. ¿Cómo hago esto? Busco el límite, mi límite sería el número 2. Mi función sería 10 menos 5t, que lo podríamos pasar como vemos acá. Como vemos acá, lo pasaríamos el límite t cuando tienda a 2. Pasaríamos t, sería ahora, sería 2, sería nuestro parámetro. 10 menos 5t, ¿qué hicimos acá? Pusimos 10 menos 5 por 2. ¿Por qué 2? Porque como acabamos de decir, t tiende a 2. El valor de t es 2. Entonces 10 menos 5 por 2 sería 5 por 2, 10, y 10 menos 10 es 0. Esto quiere decir que el coche se detiene justo antes de llegar al semáforo cuando el límite del tiempo es 2. Nuestra conclusión dice, el límite de la distancia de t cuando t se acerca a 2 segundos es 0, lo que significa que el coche se detiene justo antes de llegar al semáforo. Esto lo podemos hacer de otras formas, por ejemplo, podríamos cambiar t en vez de 2, podríamos poner el 1. Sería 5 por 1, nos haría 5. Esto sería 10 menos 5, nos haría 5. Lo que quiere decir que el coche no llega a frenar justo en el semáforo. Y así también podemos usar el número 3, el número 4 y ver con nuestro límite perfecto para que nuestra situación problema esté correcta y para que el coche frene justo antes de llegar al semáforo es el 2. Mi nombre es Elizabeth Fuentes, estudiante del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad de la UNAT. En este video le estaremos hablando sobre el concepto de límite y cálculo diferencial, su utilidad y un desarrollo y un ejercicio práctico.
Dando inicio, imaginemos que vamos caminando hacia una puerta. A medida que nos vamos acercando, estamos cada vez más cerca de cruzarla, aunque todavía no lo hacemos. De forma similar en matemáticas, cuando hablamos de límite, nos referimos al valor al que se acerca una función cuando la variable independiente x se aproxima a cierto número. No importa si la función está definida exactamente. En este punto, lo importante es cómo se comporta la variable de x. Tenemos una situación problema. Aquí, como podemos ver en nuestra diapositiva, nuestra situación problema nos presenta que suponiendo que tenemos la función f de x es igual a x elevado a la 2 menos 1 sobre x menos 1, queremos saber qué ocurre cuando x se acerca a 1, pero si intentamos reemplazarlo directamente. F, entre paréntesis 1, que es el cual ya reemplazamos, que era la x, es igual a 1 elevado a la 2 menos 1 sobre 1 menos 1 es igual a 0. Lo cual esto no se puede, porque es una indeterminación. En este desarrollo del problema, vamos a estar mirando el paso a paso. Para resolver este problema, debemos simplificar la función. F de x es igual a x elevado a la 2 menos 1 sobre x menos 1. Esto es igual a x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Podemos cancelar el factor x menos 1 para que x sea diferente de 1. Entonces, una vez cancelado, nos va a quedar f de x es igual a x más 1. Entonces, para valores cercanos a x igual a 1, la función se comporta como f de x es igual a x más 1. Por lo tanto, el límite de la función f de x va a ser igual a 1 más 1, que es igual a 2. El límite existe y es igual a 2 aunque f1 no esté definido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar tan presente en nuestra presentación. Como pudimos ver anteriormente, el concepto de límite nos va a ayudar a entender cómo se comporta una función cerca de un punto, aunque no se pueda evaluar directamente. Espero que mi presentación haya sido clara y muchas gracias por su tiempo.